profesor Hugo Marchant, y también contamos hoy día con la presencia de José Agustín Olavarría, que es el director de la Academia Subdere, a quien ya paso a dar la palabra. José Agustín, adelante. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todo el equipo de la Universidad de Santiago que hace posible la ejecución de este diploma en gestión y desarrollo de personas. Quiero saludar a todos los alumnos que están ahora conectados, son más de 100, darles la bienvenida a este diploma y explicarles algunas líneas que estamos haciendo como academia para contextualizar el por qué estamos haciendo, ¿no es cierto?, estamos realizando este programa. Primero, creo que es bueno para todos ustedes que están presentes, indicarles que en el mundo municipal son un poco más de 107.000 personas las que trabajan en los 345 municipios de Chile. De ellos, aproximadamente un 56% trabaja en calidad de honorarios y contrata y planta un 44%, siendo de estos dos últimos un 75% de los de contrata y planta que no tienen estudios más allá de una licenciatura de educación media o un título equivalente. Por lo tanto, lo que es el desarrollo persona es claramente una necesidad imperiosa en el mundo municipal. Es ahí que hoy día uno de nuestros diplomados online aborda este tema para entregarle a todos ustedes las herramientas y las técnicas para poder hacer un proceso de desarrollo dentro de las comunas donde cada uno trabaja. Comentarles que este es un gran universo, realmente es enorme. Y aparte hay que sumar que hay una dispersión geográfica gigantesca entre un municipio y otro, no solamente en presupuesto, en cantidad de personas, sino también geográficamente. Esto ha llevado a que la Academia desde el año 2018 esté haciendo un trabajo muy profundo en tema de digitalización, para poder entregar una oferta donde todos los funcionarios de cada una de las comunas del país tengan la oportunidad de tener la posibilidad de capacitarse en alguno de nuestros programas. ¿Cuáles son los programas de la academia? Bueno, la línea de diplomados, una línea a lo mejor antigua, que todo el mundo conoce, y donde hay una gran demanda. De hecho, en la licitación de estos 19 diplomados online, participaron 18.000 personas que terminaron su proceso de admisión, para 3.000 cupos, 18.500 personas. De el 99% de las comunas, o sea, 343 comunas se vieron representadas en el proceso de postulación a los diplomados. Esa es una de las líneas habituales que tiene la academia. La segunda que hemos creado en los últimos 2 años es un sistema de aprendizaje a distancia, que son cursos o distintos tipos de programas totalmente online. Algunos son conducentes a diplomados, otros no. De ello estamos generando una oferta bastante relevante y que a lo mejor algunos de ustedes ya han tomado esos cursos el año pasado o pretenden incluso tomarlos este año. Obviamente el fondo de becas, que ya es bastante conocido, desde el año 2015 a la fecha, y la certificación para poder certificar capacidades especialmente de los funcionarios de los estamentos más bajos, ya sea administrativo o auxiliar. Toda esta gama de líneas nos permiten poder abordar las necesidades que tiene el mundo municipal. Hoy día, este año particularmente, queremos entregar con estas líneas de programa más de 17.000 cupos en capacitación. El año pasado lo hicimos sobre 8.500 cupos. Y tradicionalmente la academia entre el año 2015 y el año 2017, en promedio, entregó 1.500 cupos. Ese es el gran avance que estamos haciendo. Por lo tanto, el tema de la pandemia, lo que estamos viviendo, muchas veces con mucha tristeza, por gente conocida que ha partido, es un tema que a nosotros no nos ha pillado desprevenidos, sino la academia crea un área digital el año 2018 y nos hemos preparado para abordar este tipo de programas. Específicamente en la línea de diplomado, el día 13 de enero de 2020 iniciamos un proceso de licitación pública, donde llevamos a cabo 19
temas, 19 tópicos, 19 diplomados, para prácticamente 3.000 cupos. La Universidad de Santiago, con su tradición y alianza de bastante tiempo y profunda con la academia, se adjudicó 3 de los diplomados. Por lo tanto, eso demuestra la competencia que tienen sus equipos, sus profesores y todo su equipo administrativo, que no solamente este año están haciendo actividades con nosotros, sino también en el 2019, en 2020, en 2018 y años anteriores también. Por lo tanto, tenemos gran confianza en lo que ellos pueden levantar y lo que ellos van a desarrollar. Ahora bien, quiero comentarles finalmente que todo este proceso que ustedes van a vivir es en la plataforma de la academia. La universidad toma y coordina y gestiona a sus profesores y todo su material y lo deposita en nuestra plataforma. Una plataforma que quizás muchas instituciones de educación pueden tener, pero la diferencia es que en los últimos meses nos hemos asegurado para poder tomar los contenidos y transformarlos en una plataforma amigable, fácil, donde la experiencia de usted sea atractiva, entretenida, que no sientan que la tecnología los supera. Entendemos que en general, en promedio, es gente adulta y a lo mejor no han tenido la experiencia de educación online previamente, pero la plataforma es intuitiva, es fácil de interactuar, por lo tanto, hemos trabajado meses para que esta experiencia que está comenzando hoy sea satisfactoria para todos ustedes. Quiero realmente felicitarlos por el desafío que están tomando. Muchos de ustedes a lo mejor han tenido que empezar a trabajar en forma remota y a lo mejor tienen algún tiempo adicional y ustedes lo han querido tomar para poder desafiarse, aprender sobre un tema tan relevante como es el desarrollo personal. Y sobre todo con una universidad con la tradición que tiene, que seguramente los va a desafiar y van a ser rigurosos en los procesos, en el material y en las evaluaciones también que van a tener. Por lo tanto, muchas felicitaciones por este compromiso que solamente muestra el ánimo de ustedes de seguir progresando y generar también a la municipalidad un mejor desempeño. Y a la universidad le da las gracias por la confianza que generalmente y siempre tienen con nosotros en participar en nuestros procesos de licitación, que no siempre se pueden obtener los resultados que nosotros hubiéramos querido con una universidad tan querida como la Universidad de Santiago. Por lo tanto, tengan ustedes muy buenas tardes y muy buen inicio de diploma. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, José Agustín. Gracias por nuevamente esta oportunidad de poder trabajar en conjunto con ustedes, con la SUTERE, y en este caso con el mundo municipal a lo largo de todo el país. Voy a hacer algunas precisiones de tipo académico-administrativa para dar paso luego a la charla magistral del profesor. Y entonces les voy a presentar un documento que ustedes ya tienen en su poder. Se trata de la presentación académica del diplomado. Básicamente voy a referirme a algunas cosas que son por ustedes conocidas, sin embargo, que necesito señalar en esta charla. Este diplomado consta de un total de 7 módulos que van a ser entregados de forma secuencial, es decir, se van a ir desplegando los contenidos a medida que ustedes vayan cumpliendo los hitos de evaluación de cada uno de ellos. En rigor, el material va a estar disponible una vez que ustedes hayan cursado ya las materias y hayan dado la evaluación online que se toma el último día del módulo, y luego este material va a seguir estando disponible para vuestra consulta posterior, pero el instrumento evaluativo va a estar disponible solo el día en que está calendarizado, salvo casos excepcionales y justificación
de acuerdo al reglamento que también ustedes pueden encontrar en el módulo 0. El calendario de clase o el plan de clase es el siguiente, también ustedes lo pueden revisar. Hoy día estamos en la charla inaugural, de manera que mañana, 14, se despliega el dossier del módulo 1, que va a estar disponible hasta el final del diplomado. El día 24 es la evaluación online de este módulo, y al día siguiente se despliega, hábil siguiente, se despliega el dossier del módulo siguiente y así sucesivamente. El calendario de las evaluaciones es este que está acá. Si se fijan, la evaluación del trabajo grupal es posterior a la finalización del módulo, 10 días hábiles, y ese mismo día también se cumple el plazo, perdón, estos son los plazos máximos de entrega, ¿ya? El trabajo ustedes lo pueden entregar desde el día 1, lo que pasa es que les damos hasta 10 días hábiles después de terminado el módulo para que tengan tiempo de estudiar y preparar el trabajo con tiempo. Estos grupos van a ser conformados por nosotros y van a ser informados a través de la plataforma. Les pedimos que respondan el foro, que si bien tiene, a ver, el foro, si usted participa, tiene un 7. Si no participa, no tiene un 7. Y esa nota equivale a un 10% del módulo. El trabajo grupal equivale a un 50% del módulo, en tanto la evaluación online un 40%, conformándose el 100% del módulo. El peso de cada uno de los módulos es el que está aquí en la columna de la derecha. Nosotros tenemos un equipo de tutores, que en este minuto también está conectado, que van a atender a sus inquietudes a través de la plataforma. También en la presentación están sus correos, bueno, nuestros correos, para poder contactarnos por vía mail. Hay una evaluación diagnóstica que deben responder al inicio del diplomado, de manera que aquella persona, llegado el día de la evaluación del módulo 1, que no haya contestado la evaluación diagnóstica, no tendrá activada la evaluación del módulo 1 y por lo tanto las consiguientes materias y evaluación. ¿Ya? Por favor, esto es importante que lo tengan en consideración, porque esa misma evaluación diagnóstica será aplicada al final del curso para poder evaluar las brechas de aprendizaje. La evaluación online va a estar disponible durante el día señalado en el calendario durante 24 horas. Una vez que usted activa la evaluación, dispone de 120 minutos para poder contestar. Pasado ese tiempo, la evaluación se desactiva, o cuando usted envíe la respuesta, cualquiera de las dos cosas suceda primero. La evaluación grupal, como les señalaba, disponen de 10 días hábiles, hasta 10 días hábiles, terminado el módulo, partiendo desde el día 1 del módulo, y los grupos les serán informados a través de plataformas, y los cuales van a ser conformados por la universidad. Los requisitos de aprobación: usted debe cumplir todas las evaluaciones. Para eso va a tener que asistir al menos a un 75% de las clases. La asistencia en las modalidades de educación a distancia se levantan a través de un sistema de checklist informático que nos permite rastrear las unidades o las actividades que usted ha ido haciendo clic, y también hacemos seguimiento a la cantidad de tiempo que usted permanece conectado. Había cuenta de que hay algunas actividades que no son online, como por ejemplo la lectura de algún documento. Hay un factor que nos permite ampliar ese tiempo para poder calcular el tiempo que usted, estimado que usted estuvo conectado a la unidad. Es importante esto, que es que usted debe obtener al menos un 4, una nota de 4 hacia arriba, en cada uno de los módulos para poder aprobar el diplomado. Es decir, que si usted tiene puros 7, pero en un módulo tiene un 3,5, lamentablemente está reprobado o reprobada. Entonces,
Por eso es que además la estrategia evaluativa es diversa y brinda varios instrumentos de tal manera que si la persona le fue mal en la evaluación online, tenga la posibilidad de obtener una buena nota en el trabajo grupal y en el foro, que básicamente lo que necesita es participar. Las encuestas de satisfacción, de satisfacción son, si bien no son evaluadas, son obligatorias. Y bueno, ahí está, como les decía en la presentación, nuestros correos de contacto. Esto ustedes los pueden ver en la presentación que está en el módulo 0. Estaremos entonces a plena disposición. Tenemos un equipo bastante experimentado en la educación a distancia para poder atender vuestras inquietudes. Y dejo la palabra al profesor Hugo Marchán. Profesor. Gracias Cristian. Primero que todo, muy buenos días, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Bienvenido al diplomado que parte hoy con esta actividad y que continúa ya mañana con el módulo 1, que me toca precisamente también coordinar. Así que desde ya también bienvenido a ese módulo que es una especie de introducción a lo que se va a desarrollar en el resto de los módulos del diplomado, ¿no? Bueno, la gran virtud de estos sistemas como el Zoom o como otras plataformas que nos permiten mantener el desarrollo de estas actividades que en otra oportunidad habría sido de manera presencial, para mí tiene un par de dificultades. La primera es que yo soy bien inquieto cuando hago este tipo de presentaciones, entonces me muevo por todos lados, voy a tener que estar aquí amarrado a la silla. Y la segunda es que yo creo que una de las cosas más enriquecedoras de estos procesos tiene que ver con el intercambio de experiencia, ¿no? Yo tengo preparada una presentación para ir conduciendo un poco ciertas reflexiones que me interesa dejar instaladas porque nos van a permitir construir, así espero por lo menos, una mirada común respecto de los temas que vamos a ir enfrentando a lo largo del diplomado. Pero la verdad es que me parece que cuando uno aterriza lo que está realizando a partir de experiencias concretas, de situaciones, de casos, y algunos de los participantes también cuentan su experiencia, finalmente se produce una interacción que es tremendamente potente. Así que digo esto porque a pesar de que somos muchos, si a lo largo de la presentación que yo voy a hacer alguien quiere aportar algo, intervenir, preguntar, disentir, bienvenido sea. No tengo ninguna dificultad en que así sea y ojalá pueda ser lo más participativo que esta herramienta nos permita que sea. Así que si nadie tiene alguna duda inicial, voy a compartirle mi pantalla para hacer una presentación. ¿Sí? Ahí me dicen si ya se está viendo. ¿Logran ver? Sí. Ya. Como yo no los voy a ver a todos, si alguien quiere intervenir, entiendo que hay un botoncito para levantar la mano y ahí abrimos el micrófono nomás y generamos la conversación. El título de esta presentación inicial es bien ambicioso, ¿eh? Dice el rol de la gestión estratégica de personas y su desafío en tiempos de incertidumbre. Y claramente estamos en un tiempo de incertidumbre, ¿no? Quizás las experiencias de formación online a través de este tipo de herramientas es algo que ha venido instalándose en el tiempo, han venido cobrando cada vez mayor valoración, pero también es altamente probable que en otras circunstancias hubiéramos estado compartiendo un espacio físico. Lo que ha ocurrido a partir de la pandemia mundial del coronavirus o del COVID-19, evidentemente nos ha generado un cambio que probablemente se hubiera demorado mucho más tiempo en instalar si lo hubiéramos hecho de una manera planificada. De un día para otro nos vimos enfrentados a tener que instalar prácticas de trabajo remoto que no necesariamente obedecen a una estrategia racional o planificada o ideada, sino que más bien nos encontramos en la coyuntura. Sin embargo, a mí me parece que el tema de la incertidumbre no es exclusivo de este periodo, a lo menos es lo que tiene que ver con las materias de gestión de personas. Entonces, para poder abordar el título de esta presentación, creo que es necesario revisar al menos 3 conceptos que están contenidos en ella. El primero es qué es lo que vamos a entender por gestión de personas o de recursos humanos, ¿sí? Hay millones de definiciones, estamos hablando de algo que no es una ciencia exacta, por lo tanto es absolutamente opinable y discutible.
pero iba a usar otra herramienta para capturar un poquito la opinión de ustedes, pero dado que somos tantos, voy a usar una herramienta que se llama el Mentimeter, pero me la voy a saltar en función de tratar de optimizar los tiempos. Pero no sé si a ustedes lo representa la siguiente imagen, que intenta graficar en general cómo somos concebidos las áreas de recursos humanos de personas, ¿sí? O sea, muchas veces la gente que trabajamos en la área de gestión de personas somos los que estamos para apagar incendios. O dicho de otra forma, la gestión de personas, la gestión de recursos humanos, las unidades que están ahí a cargo, muchas veces se hacen visibles en las organizaciones cuando hay un problema. Y hay que acudir rápidamente a apagar esos incendios. Y lo que no ha pasado con el coronavirus, a propósito de lo que comentaba, de la necesidad de un cambio tan inmediato, tan casi de un día para otro, es el mejor ejemplo de aquello, ¿sí? Surge una crisis y eventualmente gestión de personas es la unidad que está llamada a tratar de sofocar el gran conflicto. El gran problema de esto, se tiene la virtud de que nos hace visible, y en muchos casos las áreas de personas por mucho tiempo son invisibles, ¿no? El problema de esto es que estar permanentemente apagando incendios, estando en lo urgente, nos quita tiempo para lo importante. Y son dos cuestiones que son absolutamente centrales de abordar. Por supuesto que tenemos que hacer bien esta pega de estar en la contingencia, pero necesariamente tenemos que transitar hacia una gestión de personas mucho más planificada. Entonces, buscando definiciones de gestión de personas, no quise ir a Chavenato ni a ninguno de los autores clásicos, dije voy a buscar algo que me dé una definición, ojalá lo más restrictiva posible, ¿sí? Porque quería hacer un contraste con la definición que les quería proponer. Y entonces dije, me voy a ir a Wikipedia, porque es la herramienta a la que uno hoy día recurre prácticamente para todo en términos de buscar definiciones. Y la verdad que me sorprendió la definición que está en Wikipedia de gestión de personas, ¿sí? No la quise eliminar, pero me hace bastante menos contraste con lo que le quería proponer. ¿Y por qué digo que me sorprende? Porque tiene algunos elementos que me parecen bastante interesantes de observar. Yo esperaba encontrar una definición que hablara mucho más de los procesos vinculados a la administración de personal, a los procesos más tradicionales que tienen que ver con el control, con el registro de asistencia, con el registro de beneficios, etcétera, etcétera. Y la verdad que si ustedes la leen es una definición bastante más vanguardista desde ese punto de vista. Señala que, así en resumen, el objetivo básico de la función de gestión de personas es alinear a la estrategia de la organización con lo que hacen las personas, ¿sí? Y además es una definición al final que me parece bien increíble. Dice, es imprescindible resaltar que no se administran personas ni recursos humanos, sino que se administra con las personas, viéndolas como agentes activos y proactivos, dotados de inteligencia, innovación, creatividad y otras habilidades. Por eso digo que me sorprendí. Me sorprendí porque me parece una definición bastante potente y bastante interesante. Ahora, es un poco larga, por tanto, decidí proponerles una definición propia, ¿sí? Que pudiera resumir. Yo esperaba que hiciera contraste, como digo, no hay tanto contraste, pero les quiero proponer lo siguiente. Yo voy a usar el concepto de recursos humanos, gestión de personas a lo largo de esta presentación, básicamente para no agotar usando el mismo concepto, pero en el módulo 1 vamos a ver que en realidad los conceptos no dan lo mismo y tienen connotaciones distintas, ¿sí? Pero solo para efectos de clarificar voy a usar como sinónimo ambos conceptos, u otros más, capital humano, etcétera, etcétera. Y yo les propongo entender, por lo menos para partir, que la gestión de personas se refiere a un proceso planificado de alineamiento estratégico, y por lo tanto incorporo el concepto de planificación, que es bien central, ¿sí? Y lo primero que podemos hacer es confirmar si en nuestras áreas de personas, donde trabajamos en cada una de nuestras instituciones, municipalidades, gobiernos regionales, tenemos planificación de recursos humanos. Efectivamente, hacemos un proceso de planeamiento estratégico de largo plazo, no la planificación simplemente anual, sino que de largo plazo respecto de cómo queremos desarrollar la función de personas. Bueno, proceso planificado de alineamiento estratégico que permite conectar las definiciones estratégicas institucionales con el desempeño efectivo de las personas. Efectivamente son las personas las que llevan a la práctica todas las definiciones estratégicas que declaramos en nuestras organizaciones cuando definimos la misión, la visión, los objetivos estratégicos. Pero además me parece que es necesario, más que nunca hoy día, poner ciertas condiciones a la calidad de ese proceso de gestión. Por ello señalo que deberíamos gestionar procurando generar buenas condiciones laborales que permitan el desarrollo humano, la conciliación, hoy día es un tema tremendo el de la conciliación,
Y todo lo anterior a través de una adecuada gestión de los distintos subsistemas de gestión de personas. Desde esta perspectiva, el desarrollo organizacional y el desarrollo individual de las personas que trabajan en una organización son procesos mutuamente dependientes y absolutamente necesarios de concebir. Entonces, les propongo eso como una definición gruesa a partir de la cual podemos después abrir la discusión y ver qué elementos faltan o si algo de esto nos genera algún ruido. Pero en definitiva, yo lo que estoy tratando de hacer es pasar de una visión tradicional de la gestión de personas como un área de soporte vinculada a procesos administrativos, burocráticos, hacia una mirada mucho más integrada en que fundamentalmente lo que estamos haciendo es construir redes al interior de la organización para conectar estrategia con desempeño efectivo, ¿no? Y esto es bien interesante porque cuando uno mira documentos oficiales, incluso por ejemplo en el ámbito municipal, con toda la diferencia que puede haber en términos de presupuesto, de dotación, de profesionalización, de nivel de desarrollo, de lo que sea en materia de municipio en nuestro país, yo recurrí a este informe que está preparado por la Asociación de Municipalidades de Chile en el año 2016, donde plantea ciertos desafíos para la gestión de personas en el ámbito municipal. Y es bien interesante, tiene algunos párrafos que yo después les invito a leerlo con detalle, pero efectivamente plantea una mirada de la gestión de personas que va mucho más allá de la visión tradicional que uno pudiese esperar. Y vincula, por ejemplo, la necesidad de avanzar en términos de mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios municipales, como un primer paso para recién empezar a perfeccionar los sistemas de gestión. Y más adelante, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de planificar estratégicamente, a largo plazo, la gestión de personas. Entonces, cuando hablamos de esta definición que les quería proponer, y uno busca el vínculo con estas definiciones formales e institucionales, hay una conexión. Es decir, la buena noticia es que ya están planteados desafíos en sintonía con una mirada de mucho más largo alcance, mucho más estratégica vinculada a la gestión de personas de lo que uno pudiera esperar o lo que uno podría haber supuesto que existía hace 10 años atrás. No la voy a leer completa porque es un poquito larga, pero se las dejo allí. La presentación me imagino que después va a quedar disponible para todos. Y si no, así se la compartimos a través del equipo de CD. Pero ahí hay varias definiciones que son bien importantes y que yo creo que nos ponen en tensión para efectos de ir constatando cuánto de lo que aquí está señalado efectivamente implementamos y desarrollamos en cada una de nuestras instituciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Si hay alguien que quiera aportar algo, es el minuto. ¿No? Si voy muy rápido también me hacen algún gesto y nos acomodan. El segundo concepto que está contenido ahí en la definición del título es gestión estratégica. O sea, ya, una cosa era gestión de personas, pero además nos dice que debiéramos hacer una gestión estratégica. ¿Por qué estratégica? O sea, ¿a qué nos referimos con estratégica? Básicamente porque lo que estamos diciendo es que no es cualquier dirección, no es cualquier gestión. Es una gestión que se planifica, que define un plan, que define una estrategia y que intenta llevarla a la práctica. Voy a mostrar muy brevemente, porque esto lo va a profundizar en los siguientes módulos otro profesor, el modelo de David Ulrich, que me imagino que todos conocen, pero que me parece bien interesante para poder comprender a qué hablamos o a qué nos referimos con una gestión más estratégica en materia de gestión de personas. Bueno, David Ulrich lo que dice básicamente que existen 4 roles que pueden cumplir las áreas de gestión de personas en una organización, y que se mueven en 2 ejes, desde un eje operativo, es decir, de ir resolviendo la cotidianidad, a un eje más estratégico vinculado a la visión de futuro. Y en el otro eje, un foco más orientado a los procesos y otro más orientado a las personas. Y dependiendo de los énfasis con que se desarrolle la función de persona en una organización, es básicamente el nombre que él le asigna para caracterizar a esa estrategia. Entonces, un área de personas que está focalizada en los procesos y sobre todo en un nivel operativo, el experto en administración y gestión es la unidad que hace perfecto el cálculo de los bienios, que si está a cargo de las remuneraciones paga a tiempo y súper bien, que mantiene el registro de cada uno de sus funcionarios y funcionarias de manera perfecta, opera los sistemas de manera impecable, y ese es su foco, ¿no? Si por el contrario está orientado a los procesos, pero también con una mirada en la estrategia organizacional,
es un área que conoce muy bien primero la estrategia y cómo conectarla con los procesos que se desarrollan al interior de la organización, y por lo tanto es un socio estratégico. En definitiva, ayuda a conectar cada uno de los procesos que se desarrollan en la organización y que tengan sentido en función de cumplir con las estrategias organizacionales. Si es una unidad donde está enfocada en un nivel operativo, pero orientada a las personas, es lo que él llama líder de efectividad o socio de los trabajadores. Es un área que está en permanente intercomunicación y diálogo con los funcionarios, con las asociaciones, con la jefatura, de manera tal de mantener una preocupación, pero orientada a que también se vayan desarrollando las funciones que tienen que ser cumplidas en la cotidianeidad. Y finalmente, si la unidad tiene un foco en lo estratégico y orientado a las personas, es decir, se preocupa por las necesidades de las personas y por su desarrollo, y cómo eso aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos organizacionales, es un área que cumple un rol de agente de cambio. ¿Sí? Claramente uno pudiera preguntarse, bueno, ¿cuál de esto es el rol principal de un área de gestión de personas? Y no hay ninguno más importante, son todos necesarios. Y son todos necesarios y los vamos cumpliendo de manera, incluso en paralelo en muchas de nuestras funciones. Es más, es poco probable, por ejemplo, que yo pudiese tener suficiente credibilidad para instalarme como un agente de cambio o como un socio estratégico si hago mal algunos de los procesos de soporte. Entonces, si pago mal los bienios, si los calculé mal y pago mal las remuneraciones, es poco probable que la gente me vaya a creer que yo puedo hacer un proceso de gestión del cambio planificado y exitoso. Necesito claramente hacer bien cada uno de estos procesos. El punto es que, a mi juicio, lo que Ulrich aquí nos muestra es que no necesariamente tenemos que centrarnos en el desarrollo de procesos operativos y administrativos tradicionales, sino que tenemos que ser sobre todo agentes de cambio. Tenemos que estar a la vanguardia, y ese es el gran llamado a las áreas de gestión de personas, estar en el liderazgo de los procesos de cambio. ¿Cuánto cambian nuestras organizaciones? Existe cierta tendencia a pensar que en el mundo de lo público la rigidez es la característica. Y la verdad es que cambiamos bastante más frecuentemente de lo que pensamos. La cantidad de cambios de instituciones que se crean, que salen, cambios en las estructuras organizacionales, cargos que se crean y que tenemos que ajustar en nuestras dinámicas organizacionales es absolutamente permanente. Y es imprescindible que haya una unidad que esté pensando en esos cambios, no los que estamos viendo hoy solamente, sino que aquellos que se van a venir a futuro. Entre otras cosas, todas nuestras organizaciones tienen un estado actual y declarado y un estado aspiracional. Cuando nosotros declaramos la misión y sobre todo la visión, lo que estamos señalando es el tipo de organización que queremos llegar a ser. Y habitualmente ponemos mucho énfasis en la situación actual y poco en cómo ayudamos a transitar a la organización a ese estado deseado. Por ejemplo, para llevarlo a una materia específica de gestión de personas, la capacitación. Muchas veces cuando hacemos la detección de necesidades de capacitación, lo que hacemos es mirar cuáles son las brechas actuales que tienen las personas para poder desarrollar exitosamente su función. En algunos casos la detección de necesidades es casi una especie de tomada de pedido respecto de lo que la gente quiere capacitarse, pero supongamos que hacemos un proceso consciente, medimos brechas evidenciadas a través de las calificaciones y decimos, mire, las personas necesitan capacitarse en estas materias porque es la brecha que tienen para hoy día desarrollar su función. Perfecto, pero si hemos trazado una visión de largo plazo respecto a lo que queremos llegar a ser, allí no es solamente formación para disminuir brechas, sino que formación para el desarrollo. ¿Y estamos planificando frente a esos procesos? ¿Estamos pensando en la planificación de la capacitación no solamente de manera anual, a través de los planes anuales, sino que de una manera de más largo plazo? Si estamos pensando en potenciar las habilidades de nuestros equipos directivos, ¿sí? ¿Podemos resolverlo con una capacitación que está circunscrita a una gestión anual? Probablemente no. Probablemente necesitamos definir planes de mucho más largo alcance que nos permitan trazar desafíos coherentes con el desarrollo de la organización y hacia dónde la queremos movilizar. De allí que me parece que este modelo, que lo van a ver, como digo, muchísimo más en profundidad a lo largo del diplomado, me parece interesante para plantearnos los desafíos. Ahora, cambiar en una organización es complejo, porque finalmente cada una de las cosas que nosotros hacemos implican cambios culturales, ¿no? Alguien podrá decir no, porque hay cambios que son sencillos de hacer. Por ejemplo, si en el materia de evaluación del desempeño las jefaturas se quejan de que el instrumento es malo,
y que los factores y los subfactores no dan cuenta de la realidad, o que la escala de nota es difícil de seguir, o que necesitamos un sistema que lo soporte, bueno, la tendencia natural va a ser decir, cambiemos el reglamento, porque el reglamento es malo. Pero el mejor reglamento, el reglamento más espectacular, va a tener exactamente los mismos resultados si no cambiamos la cabeza de las personas que operan el instrumento. O sea, el mismo instrumento utilizado por personas con miradas estratégicas distintas va a conducir a resultados distintos. Y distintos instrumentos van a tener más o menos los mismos resultados cuando la gente no logra entender cuál es la relevancia, cuál es la importancia fundamental que está detrás del instrumento y del proceso que soporta. Entonces, esta estructura que está aquí señala dos cuestiones que son bien centrales. Hay aspectos formales que son visibles y que son mucho más fáciles de cambiar. La estructura, el objetivo de las metas, las políticas, etcétera, etcétera. Y hay otros que son mucho más informales, que son más difíciles de cambiar precisamente porque son invisibles. Percepciones, actitudes, sentimientos, interacción con grupos. En algunos de los módulos que van a abordar más adelante en el diplomado, van a profundizar en estrategias de gestión del cambio y en estrategias de diagnóstico organizacional. Es absolutamente central que aprendamos efectivamente a mapear los actores de una organización y a partir de ello poder definir estrategias de convicción, de tratar de convencerlos respecto de la necesidad de los procesos de cambio. Una de las herramientas que van a revisar a lo largo del diplomado es el análisis de stakeholders, de actores intervinientes que pueden constituirse en obstaculizadores o aliados de un determinado proceso de cambio, y frente a ello tenemos que definir estrategias que nos permitan movilizarlos hacia donde necesitamos que estén para poder tener éxito en la conducción de los procesos de cambio. Pero ciertamente la gestión del cambio organizacional es una materia donde las áreas de gestión de personas tienen que estar liderando. Nadie más lo hace, si no son las áreas de personas. O si aparece un líder carismático a cargo de la organización que tenga la intención de gestionar un cambio, no puede hacerlo si no es con las áreas de gestión de personas. Y David Ulrich señala lo que considera que son 6 competencias claves para las áreas de gestión de personas que a mí me parecen bien sensatas, pero me parece que después podríamos agregarle un par más. La primera característica o competencia clave del área de personas dice que es la credibilidad personal. Y que además dice que es la más importante. Y esta cuestión es bien cierta. La verdad que muchas veces la persona que está a cargo del área de personas hipoteca su propia credibilidad para lograr destrabar ciertos conflictos, ciertas tensiones que pueden generarse, por ejemplo, entre las asociaciones de funcionarios y los equipos directivos. Una jefatura de personas que no es creíble para el resto de jefaturas, o para los funcionarios, o para las asociaciones de funcionarios, probablemente va a tener muchísimas complicaciones para tener éxito en su gestión, sobre todo cuando estamos diciendo que es la persona que va a liderar muchos de los procesos de cambio. Ahora, tengo la impresión, esto es una opinión sumamente personal, que para trabajar en el área de gestión de personas se requiere una vocación bien especial. Y yo creo que esta es una competencia que en general todas las personas que trabajan en el área de personas, y sobre todo los que la lideran, tienen bastante desarrollada. En general nosotros somos personas que logramos generar cierta credibilidad en nuestros interlocutores. Por algo hemos llegado a trabajar en una función que es crítica en materia de personas. Y sobre todo si nos toca liderar una de las áreas que están allí señaladas. La segunda competencia es gestión del talento y diseño organizativo. Es decir, tenemos que ser capaces de conocer y de hacer seguimiento a la evolución que van teniendo las personas desde su inicio. De manera tal de poder definir dónde pueden hacer mejor su aporte o dónde necesitamos, por ejemplo, intervenir la estructura y procesos para que adaptemos a las competencias que tienen las personas que trabajan en la organización. La tercera competencia que señala Ulrich como relevante y que la veníamos conversando antes es cultura y gestión del cambio. O sea, cuando yo digo que las jefaturas de personas y los equipos de gestión de personas tienen un rol central en gestionar el cambio organizacional, no porque se me ocurra a mí. O sea, tiene que ver con que precisamente no hay cambio posible en una organización si no es pensada desde el área de personas. De repente pasa que a una jefatura se le ocurre la idea de crear un área nueva para hacerse cargo de un programa nuevo, ¿sí? Pero no necesariamente se consulta con gestión de personas cuál es la dotación adecuada, qué perfil que debiera tener, cómo se va a compensar económicamente a las personas que están allí presentes, de manera tal de que no nos desordene el delicado equilibrio que en materia de remuneraciones existen en nuestras organizaciones,
etcétera, etcétera. Entonces, un cambio que no considera a la gestión de personas como un elemento central es un cambio que me debería señalar tiene muchísimas posibilidades de no tener éxito, por decirlo de una manera elegante. Cuarta competencia, involucrarse en el negocio. La área de gestión de personas no puede ser una isla. No puede pensarse que maneja solo el tema técnico de gestión de personas y está aislado de las áreas del negocio. Somos absolutamente centrales para el cumplimiento del core de nuestras organizaciones. Y para eso tenemos que conocer de qué se trata nuestra función, de qué se trata el mandato organizacional, de qué se trata nuestras definiciones estratégicas. En el caso de los municipios, tiene que tener claridad absoluta respecto de su comuna, conocer su territorio, conocer a los distintos actores, y no quedarse en la oficina pensando que lo que hace es pagar renta o controlar la asistencia. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ser parte central tenemos que constituirnos en un interlocutor validado, y para eso necesitamos estar absolutamente al corriente de cada una de las acciones que la organización tiene que desarrollar, de manera tal de que eso conversa con ser partícipe de la estrategia de la organización, ¿sí? Si no somos considerados, tenemos que ganarnos ese espacio. ¿Cómo lo ganamos? Bueno, hay distintas formas de hacerlo, es parte de los procesos de negociación y gestión que vamos a ir aprendiendo a lo largo del diplomado. Y ejecución operativa, por supuesto, ser impecable en todos los procesos propios de las funciones básicas. O sea, tenemos que ser impecables en aquellas cuestiones operativas para poder tener piso, para pedir ser partícipes de otras discusiones, de otras conversaciones que son mucho más estratégicas. Yo me atrevería a señalar que además hay un par de otras cualidades que debiéramos desarrollar hoy día y que las vamos a conversar, creo que en un par de láminas más. El tercer componente que estaba puesto en el título de esta presentación eran los tiempos de incertidumbre. ¿Sí? Por supuesto, cuando uno piensa en los tiempos de incertidumbre hoy día lo asociamos inmediatamente a la crisis mundial que estamos viviendo, ¿no? Y esto tiene que ver con que en general los seres humanos vivimos en este planeta por un periodo de tiempo bastante acotado, y además tenemos una memoria bastante de corto plazo, ¿sí? Pero esta situación la humanidad la ha vivido un montón de veces. Ahora, por supuesto que a nosotros nos impacta de una manera particular y nos ha generado un proceso de transformación tremendamente grande, pero me da la impresión de que nuestras condicionantes de cambio van mucho más allá de la coyuntura particular de la pandemia. Y, por último, la pandemia nos va a dejar instaladas ciertas necesidades de cambio que van a trascender mucho más allá de la coyuntura. Ahora, por supuesto que tiene algunas particularidades. En el módulo 1 vamos a revisar mucho más en profundidad por qué es tan clave entender o ponernos de acuerdo respecto de la definición de jefatura y cuál es su rol en materia de la gestión de personas. Sin anticiparme a eso, lo que quiero señalar es que cada una de las jefaturas que se desenvuelven en una organización tienen un rol central en la conducción de sus equipos de trabajo. Y hoy día, sobre todo cuando ha operado el trabajo remoto, yo no sé si todos están en esa realidad, pero a lo mejor algunos ya pasó y ya está de vuelta en la oficina, pero probablemente haya buena parte de los equipos de trabajo que todavía están teletrabajando. Y eso genera la necesidad de que las jefaturas tengan un vínculo con sus equipos de trabajo también bastante distinto. ¿Cómo es ser jefe hoy día en tiempos de coronavirus? Lamentablemente hay lo que yo percibí una tendencia a hipercontrolar. Es decir, como yo necesito demostrar que estoy trabajando y que gestiono a las personas, que mi equipo de trabajo también está produciendo, ha habido una tendencia, por lo menos en una fase inicial, a hipercontrolar. Estar llamando todos los días, mandando miles de correos, pidiendo y exigiendo que se responda con rapidez a ciertos requerimientos, y con una tendencia a muchísimas reuniones. Esto, Cristian sabe que lo he sufrido en carne propia. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es como que de marzo, abril en adelante se me multiplicaron las reuniones. Y salgo de una reunión y estoy entrando a otra, lo que es bien curioso porque no me cambio del espacio físico, pero sí del espacio virtual de reuniones. ¿Son necesarias tantas reuniones? Y poca empatía, creo yo, de muchas, no de todas, por supuesto, de muchas jefaturas con el agobio que sufren los equipos de trabajo. La situación en la que estamos subsumidos efectivamente genera muchísimas tensiones en las personas. Sobre todo porque
Probablemente si hace unos años atrás nos hubieran preguntado cuál era la medida más perfecta para lograr una adecuada conciliación entre la vida personal, familiar y el mundo del trabajo, la mayoría de nosotros hubiéramos dicho, claro, el teletrabajo, ¿sí? Pero el teletrabajo hemos ido aprendiendo un poquitito a porrazo, que tiene hartas dificultades para separar el mundo del trabajo con la casa. Se nos mezcla, dado que estamos en el mismo espacio, con mucha más frecuencia las responsabilidades parentales, las responsabilidades con la casa, con el mundo del trabajo. Y poner un límite a eso no siempre ha sido sencillo, y la cantidad de personas que hoy día están con licencias por estrés aparece sorprendente. Pero la verdad es que efectivamente, además de la tensión de no poder salir, de no poder estar con los compañeros de trabajo, no poder visitar a la gente que uno más quiere, a su familia, por supuesto que genera situaciones complejas de resolver, y no todo el mundo tiene las herramientas para poder salir adecuadamente de esa situación. ¿Por qué digo esto? Porque mi impresión es que la primera cuestión que ha dejado en evidencia esta crisis sanitaria global es que los jefes hoy día más que nunca están tratando temas que tienen que ver con gestión de personas, con habilidades blandas, no con temas técnicos, ¿sí? Y es bastante evidente que la jefatura invertimos muchísimo más tiempo en estas materias que en tratar de hacer el trabajo técnico. O sea, necesitamos los equipos de trabajo para poder cumplir con todas las funciones técnicas que estamos mandatados a desarrollar. Pero cuando hablamos de preocuparnos de qué es lo que le pasa a las personas, de ver en qué situación emocional están, de ver si tienen todas las herramientas tecnológicas incluso para poder operar, estamos finalmente hablando de una preocupación central por las personas. ¿Y quién ha ayudado a la jefatura a desarrollar esta función? ¿Quién es el área que tiene que asesorar a la jefatura para poder cumplir bien esta función? Bueno, por supuesto que esto nos puso en tensión a nosotros como área de personas, ¿sí? Yo, una de las preguntas que tenía preparada para hacer por el Mentimeter, pero que no la voy a hacer finalmente, también por una cuestión de tiempo, es si ustedes tienen la sensación, la percepción de que el trabajo les ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido a partir de el inicio de las cuarentenas en la mayoría de las ciudades del país. Y mi hipótesis es que más bien ha aumentado, porque efectivamente nosotros somos los que tenemos que dar soporte a jefaturas que no necesariamente estaban preparadas para abordar una coyuntura como la que estamos viviendo, con la particularidad de que nosotros tampoco sabíamos hacerlo, ¿sí? Por eso que gestión de personas, creo yo, además de las funciones o de las cualidades, de las características que Ulrich señala que teníamos que tener, yo creo que hoy día más que nunca somos áreas que debemos estar a la vanguardia de los temas, en una permanente preocupación, en una permanente investigación respecto de los temas que están en la vanguardia, y eso implica también mirar otras instituciones como las nuestras que hayan resuelto bien problemas que nosotros estamos todavía enfrentando, ¿sí? La vanguardia no es solamente en términos académicos, sino que también respecto de cuáles son las mejores prácticas que se van implementando y qué podemos aprender de ellas. Y tratar de reforzar la capacidad anticipatoria y de reacción oportuna. Por supuesto, nadie podía prever lo que nos iba a pasar a partir de marzo de este año. Pero sí podíamos reaccionar rápidamente. Hay instituciones que a las 2 semanas de iniciar la pandemia del coronavirus en Chile, ya tenían construidos guías para apoyar el proceso de trabajo remoto, guías para hacer una mejor conciliación entre la vida personal y el mundo del trabajo, distintas medidas, les voy a mostrar algunas hacia el final, distintas medidas que pudieran ayudar a mitigar el impacto que tiene este aislamiento físico que estamos viviendo sin desconexión de las responsabilidades laborales. Y flexibilidad. O sea, las áreas de personas tenemos que ser hiperflexibles. Una de las cosas que ha dejado en evidencia es que la realidad supera la ficción, y hemos tenido incluso una contraloría que ha terminado por decir tenemos que ser flexibles frente a una coyuntura que nos demanda una adaptación que no teníamos previsto. Por lo tanto, yo a las competencias que Ulrich había señalado agregaría lo menos estas 3 que están puestas allí, que probablemente son más bien 2. Capacidad de reaccionar oportunamente y con flexibilidad a los desafíos que nos va presentando el entorno. La pregunta es, a mi juicio, antes del coronavirus o del COVID-19, ¿los cambios eran menores? ¿Estábamos expuestos a menos cambios?
Y mi impresión es que nos estaba pasando muchísimos cambios, algunos se daban cuenta y otros nos costaba más visualizar, pero estamos en una sociedad en la que los cambios son bastante más frecuentes, y a mi juicio, en materia de gestión de personas, eso es absolutamente evidente, y quiero solamente mostrar un par de ejemplos de aquello, y que a mi juicio incluso pudieran hacernos pensar si ha ido cambiando el paradigma de los recursos humanos. Digo porque efectivamente hemos sostenido sobre la base de algunas convicciones muy fuertes que ciertos procesos, por ejemplo, racionalmente son más adecuados que otros. Por ejemplo, nosotros sostenemos que procesos meritocráticos de reclutamiento y selección son más eficientes que unos procesos designados dedocráticamente. Bueno, hay empresas que hacen todo lo contrario y con resultados que podrían cuestionarnos, llevarnos a cuestionar la declaración que hemos hecho. Pero aquí hay algunas frases que a mí me ha tocado escuchar un montón de veces, no sé si a ustedes, en distintos espacios laborales. El mundo del trabajo es un mundo racional, sin espacio para las emociones personales. O sea, una cosa es lo que a cada uno le pase en su vida privada, pero en el mundo del trabajo se viene a trabajar, ¿sí? Bueno, hoy día es mucho más difícil ponerle límite a estas emociones personales y el mundo del trabajo, pero desde hace mucho tiempo que hay ciertos autores, como Tom Peters, que es un reconocido autor en materia de gestión y de administración, de administración en general, que dice, mire, lo que hace grande a un líder son las emociones. Hay que gestionar con ellas y por tanto conocerlas. Los líderes que más éxito han tenido en procesos de gestión organizacional, e incluso si uno quisiera en términos financieros, son líderes que han basado su gestión en un carisma y en una sintonía muy precisa con las emociones de las personas. A la gente, a todas las personas nos pasan cosas, y esas cosas nos las llevamos al mundo del trabajo. No significa que tenemos que estar, digamos, vulnerando la formalidad que requiere el mundo del trabajo. Lo que significa es que básicamente también tenemos que tener sintonía con que a las personas le pasan cosas, y que esas cosas generan estados emocionales y que terminan por afectar el mundo del trabajo, o beneficiarla cuando está con una salud emocional adecuada. Este señor que está aquí, que se ve tan formal ahí en la foto, es Gerd Kelleher. Él es el fundador y fue el CEO por muchos años de lo que a mi juicio es la empresa de aeronáutica más exitosa del mundo, que es Southwest. No sé si la han escuchado nombrar, pero fue la única empresa norteamericana que nunca quebró a propósito de crisis que terminaron por afectar a todas las aerolíneas mundiales. Y este señor tenía la filosofía de que una empresa es más fuerte cuando es obligada por amor, y no de una manera más coercitiva, no por temor. Él tenía un paradigma de gestión absolutamente distinto a lo que uno podría pensar desde el mundo más empresarial y racional. Este señor, por ejemplo, a las 3 de la mañana, llegaba a los hangares donde estaban sus trabajadores haciéndole mantención a los aviones, llegaba con pizzas para todos, se arremangaba las mangas y se ponía a trabajar en la mantención de los aviones a la par con sus funcionarios. ¿Quiero decir que todos tenemos que hacer esto? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que efectivamente uno puede ejercer liderazgos mucho más basados también en una relación directa y permanente con los funcionarios, y efectivamente genera alianzas mucho más poderosas. Si les interesa, después les puedo compartir algunos papers respecto del caso Southwest, que se ha investigado muchísimo en materia de gestión porque rompe un montón de paradigmas. Lo más importante son los clientes, en nuestro caso los ciudadanos. Sí, por supuesto, están al centro de nuestra preocupación, sobre todo en la función pública, porque nos debemos a ellos y finalmente somos responsables de administrar los recursos que los ciudadanos nos transfieren a los organismos públicos para poder satisfacer sus necesidades más fundamentales. No quiero decir que esto no es importante, pero quiero dar vuelta un poquito la mirada. Este señor que está aquí, que es Richard Branson, que hoy día incluso está haciendo negocios con viaje al espacio, es el fundador de Virgin, dice, miren, los clientes no son lo primero son los empleados. Si tú cuidas a tus empleados, ellos cuidarán a tus clientes. El mismo Gerd Kelleher, que le mostraba antes, decía, si yo cuido a mis trabajadores, ellos van a cuidar a mis clientes, y eso va a tener contento a mis accionistas. ¿Cómo podríamos interpretarlo en el sector público? Yo diría lo siguiente, le podemos pedir a una persona que atiende público en un consultorio que atienda bien si esa persona tiene un jefe que la maltrata, tiene condiciones laborales inadecuadas, tiene una remuneración baja, si es víctima de acoso, ¿sí?
sea, podría sorprendernos que tenga un trato inadecuado hacia la ciudadanía. La verdad que no, probablemente sea bastante coherente con una cadena de situaciones inadecuadas. Digo esto porque en definitiva una preocupación central deben ser las condiciones laborales de las personas que trabajan con nosotros. Si queremos conseguir efectivamente una revalorización de la función pública, mejorar los estándares de satisfacción de los ciudadanos, uno de los primeros elementos que tenemos que hacer es preocuparnos por las condiciones laborales de la gente que va a estar trabajando al servicio de la ciudadanía. Por lo mismo, recursos humanos es un área de soporte, ve los temas de administración de personal. Yo a lo largo de esta presentación, si pudiera señalar cuál es la idea principal que quiero dejar instalada, es que eso no es así. Ahora, para hacerlo, recurro a alguien con mucha más credibilidad que yo, que este señor que está aquí, que se llama Steve Wynn. Él es conocido mundialmente porque es la persona que básicamente construyó todo el bulevar en Las Vegas, y es famoso por levantar muchas empresas que están en proceso de quiebra y transformarlas en empresas súper exitosas. Y este señor decía, mire, recursos humanos no es algo que hacemos, no es una función más. Es lo que hace funcionar nuestro negocio. Es la función principal para poder cumplir con los propósitos organizacionales. Es decir, nosotros somos tan área del negocio como cualquier subdirección, cualquier departamento, cualquier área que trabaja directamente con la ciudadanía en el caso de la función pública. Por lo tanto, tenemos que empezar a creernos efectivamente esa centralidad. Si queremos hacer cambios hay que mejorar los instrumentos, las herramientas, las políticas y los procedimientos. Esto lo tenemos instalado hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y en realidad no es suficiente. Lo que me comentaba hace unos minutos atrás. Si queremos cambiar efectivamente una cultura organizacional, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento que produjo las estrategias que no han sido exitosas, ¿sí? Cuando daba el ejemplo del reglamento de calificaciones, básicamente lo que estoy tratando de decir es, el mejor instrumento no sirve de nada si no cambiamos la cultura de la gente la cultura organizacional que finalmente ayudó a construir unas determinadas prácticas organizacionales. Vinculado a temas de género que también van a ser revisados a lo largo del diplomado. Los hombres son más rentables que las mujeres porque no piden permisos por temas de los hijos ni se toman por natal. Ya no podría estar más lejos de esta aseveración, pero no lo digo yo, sino que hay bastante evidencia con estudios serios de la Organización de Naciones Unidas y algunos estudios en Europa que demuestran que es todo al revés. Incluso en materia de alta dirección, se ha demostrado que las mujeres son mucho más rentables que los hombres. Así que vamos cuestionándonos un poquito estos paradigmas con los que hemos operado. Pareciera ser que cuando hablamos todavía en materia de perspectiva de género, tendemos a pensar que estamos hablando de los problemas de las mujeres. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de que hombres y mujeres tenemos necesidades prácticas e intereses estratégicos distintos, pero que básicamente tenemos que nivelar la cancha para que exista igualdad de oportunidades que permitan el desarrollo pleno de cada uno de ellos. ¿Cuántas de nuestras organizaciones tienen hoy día acciones de verdad orientadas a instalar la perspectiva de género como una mirada permanente y transversal? ¿O hacemos cosas para cumplir con ciertos instrumentos centralizados que nos obligan o nos miden en relación a si tenemos acciones vinculadas a la perspectiva de género? ¿Sí? ¿Nos creemos esto de verdad o lo hacemos por cumplir? Por lo tanto, y todavía hoy día más que nunca con la crisis del coronavirus que enfrentamos, cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Es una frase de Benedetti que a mí me gusta mucho, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que el coronavirus nos aceleró un proceso de cambio hoy día en lo inmediato, pero la gestión de personas viene cambiando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que existe una tendencia a tratar de instalar una mirada mucho más estratégica en materia de gestión de personas, que la posiciona como un valor mucho más significativo en el éxito de una organización o en su fracaso. Y por lo tanto, hoy día es un mandato casi imperativo que repensemos nuestras áreas de personas y que observemos si es que están desarrollando funciones solamente de soporte o aquellas más tradicionales, o necesitamos dar un paso que nos permita hacer un aporte de valor significativo que nadie más va a hacer si es que no lo hace el área de gestión de personas. Por supuesto, tenemos cambios en el contexto inmediato que son reflejos de los cambios de paradigma o de la necesidad de ir cambiando algunos de estos paradigmas.
Hoy día tenemos una ciudadanía absolutamente activada y empoderada, conocedora más que nunca de sus derechos, y que nos exige respuestas con mayor oportunidad y con mayor calidad. ¿Sí? Eso es bastante evidente. Hoy día las personas tienen mucho más conocimiento y tienen mucho más poder para ir a exigir, a veces, y yo concedo que no necesariamente de formas adecuadas, ¿sí? Pero también es parte del proceso que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un fuerte cuestionamiento al servicio público. Hoy día existe una brecha entre el servicio público y la ciudadanía tremendamente notable, y que no tiene que ver solamente con las organizaciones, es también con los funcionarios y funcionarias públicas. Existe una caricatura de que en el servicio público somos todos apitutados, somos todos flojos, que vivimos a costas del Estado, somos todos maltratadores, que tenemos maltrato a los usuarios, y esto es por una generalización bastante básica. Cuando alguien va a un determinado servicio y lo atienden mal, no sale diciendo tal persona de tal servicio me atendió mal, sale diciendo los funcionarios públicos atienden mal, ¿sí? Somos víctimas de una caricatura, pero a mi juicio, que por mucho tiempo hemos mirado y no hemos hecho nada por resolver. Ciertamente hay un cuestionamiento que tiene cierto fundamento. Cuando pasan situaciones poco no sé, más bien al margen de la legalidad o de lo éticamente adecuado, por supuesto que es razonable que la ciudadanía desconfíe. Pero habitualmente ello corresponde a las altas direcciones más que a los funcionarios de línea. Sin embargo, hemos invertido muy poco tiempo en pensar cómo resolvemos este distanciamiento creciente entre ciudadanía y servicio público. A mi juicio eso es súper dañino e incluso es peligroso para la democracia. Por lo tanto, necesitamos también tomar conciencia de esa situación. Una ciudadanía que además interactúa entre sí mucho más inmediatamente a través de las redes sociales. Hoy día es súper fácil iniciar cualquier campaña de cualquier tipo. Y esto está súper vinculado a algo que creo que está mencionado un poquito más abajo, pero lo digo desde ya, lo que yo llamaría el efecto smartphone, ¿no? Hoy día todo el mundo tiene un aparatito de estos y toma videos, toma fotos y te hace una funa, a veces con o sin fundamento, y eso tiene un impacto tremendo. No sé si ustedes recordarán, debe haber sido hace unos 4 o 5 meses atrás, quizás un poquito más, el caso de un funcionario del IPS que lo subieron a redes sociales, un video, porque en lugar de atender estaba tomando desayuno. ¿Sí? Y yo leía los comentarios para abajo y toda la gente hablaba de que los funcionarios públicos son todos flojos y de verdad les pagamos porque vayan a tomar desayuno a la oficina. Y yo decía para mis adentros, que es tremendamente injusto, porque el IPS es una institución que se ha modernizado. Piensen ustedes que hace un poquito de años atrás teníamos el INP, que se transformó en el Instituto de Seguridad Laboral y el Instituto de Previsión Social en un proceso de cambio planificado tremendamente exitoso desde mi punto de vista, porque con todos los temores que existían, generó un proceso muy participativo que condujo a la creación de 2 organizaciones que funcionan a la perfección, o por lo menos bastante bien. Si uno va, probablemente no en todas las sedes del IPS, pero crecientemente va ampliándose la cobertura, si uno va a una oficina del IPS y habla Mapudungun, te van a poner en una videollamada con una persona que habla Mapudungun de manera tal de que puedas tener una atención de calidad y resolver lo que tú necesitas. Si eres sordomudo, va a haber el video de interpretación por señas. Si eres haitiano, va a haber una videollamada en creolé. Si vas con tu hijo o tu hija pequeña y necesitas hacer un trámite que te va a tomar cierto tiempo, hay algunas de las oficinas del IPS donde existen guarderías con personas preparadas a cargo, donde tú dejas a tu niño, lo cuidan, tú haces tu trámite y cuando terminas vas, lo retiras y te vas de vuelta a tu casa. ¿Cuántas empresas del sector privado tienen alguna de estas prácticas? Probablemente son contadas con los dedos de la mano. Pero claro, la FUNA con el smartphone por el desayuno tiene mucho más visibilidad que cualquiera de esas buenas prácticas que finalmente no son muy conocidas. Y está bien, es parte de nuestro rol hacer cada vez mejor la función pública. Y tampoco estoy diciendo que las FUNAs sean todas malintencionadas, no. Lo que estoy diciendo nomás es que hoy día es mucho más inmediata y más fuerte la reacción de la ciudadanía. Y eso nos tiene que generar tensión. Tenemos que pensar y repensar cómo fortalecemos la calidad de servicio de la ciudadanía
de manera tal de que también podamos hacer frente a tratos inadecuados de los ciudadanos a los funcionarios, y como también podemos demostrar que efectivamente hay cosas que hacemos bien y que no todos somos parte de esa caricatura que está allí instalada. ¿Qué otros cambios en el contexto tenemos? Bueno, nuevas generaciones que tienen intereses y expectativas distintas que buscan un espacio laboral. A mí no me gustan mucho las caricaturas de los baby boomers, de los millennials y los centennials, porque la definición de cada una de esas como generaciones son súper nórdicas. O sea, la definición de los millennials es que cada 2 o 3 años se cambian de trabajo porque en realidad lo que quieren es otro tipo de cuestiones y no están buscando la plata y prefieren viajar. Bueno, claro, los millennials a lo mejor de Estados Unidos puede ser. Muchas de nuestras generaciones que están en esa edad no tienen resuelto todavía esos temas y por lo tanto sí se proyectan con otra mirada. Entonces, más allá del nombre que le queramos poner, lo cierto es que tenemos generaciones conviviendo en nuestras organizaciones, de gente que está empezando su vida laboral y otros que están saliendo. ¿Cuánta gestión hacemos allí para que conversen adecuadamente? ¿Cuántas de nuestras organizaciones, por ejemplo, proyectan a las personas que se van a jubilar en un tiempo breve y en lugar de que sigan haciendo lo mismo, los preparamos para que sean mentores o tutores y empiecen a generar cuadros de reemplazo, nos ayuden a transferir aquel conocimiento que ni siquiera muchas veces está escrito, que es medio intangible, pero que se llevan para la casa si es que no somos capaces de capturarlo? ¿Cómo por lo tanto revalorizamos la última fase de su vida laboral, preparando a la gente que se está incorporando a la organización? Y a la inversa, ¿cuántos de los cabros que llegan podrían hacer una tutoría inversa y ayudar al cambio de transformación digital de las generaciones que están un poquito más atrasadas en nuestra organización en este tema? Hay experiencia en esa línea. Hay un programa que se desarrolla de manera centralizada que se llama Líderes Digitales, en que básicamente la gente joven que tiene mayor manejo de las tecnologías le hace mentoría a personas de mayor edad que le ha costado un poquito más la transformación digital. ¿Sí? Bueno, ese tipo de prácticas son súper sencillas de implementar, pero habitualmente no las vemos porque no estamos mirando esta realidad que tenemos enfrente de que tenemos generaciones distintas con intereses distintos que están conviviendo en nuestros espacios de trabajo. Lo que se suma a un ritmo extraordinariamente rápido de cambio en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La pandemia vino a acelerarla, hoy día en el gobierno central a lo menos, pero yo creo que esto después se va a extender. Se está empezando a operar a través de la plataforma DOC Digital, que es la gestión de instrumentos públicos de la administración y actos administrativos con firmas digitales. ¿Sí? Y eso llegó para quedarse, es parte de la realidad. Tiene que ver con lo siguiente, que es la automatización creciente de procesos, bueno, lo que había señalado de los teléfonos celulares, y por supuesto cambios impulsados por la migración. Esto es más crítico en algunas comunas que en otras, pero tenemos una migración creciente, incluso hoy día, a diferencia de procesos anteriores, de personas que hablan otro idioma y que tienen una cultura súper distinta. Y tenemos que pensar cómo somos capaces también de incorporarlo. ¿Qué más? Cambio en la organización y sistema del trabajo a un ritmo nunca antes visto. Esto del teletrabajo, probablemente si no hubiéramos puesto a pensar en un proyecto para regular el teletrabajo en el Estado, en 4 o 5 años más estaríamos recién viendo luces. Sin embargo, hoy día buena parte de los funcionarios públicos se encuentra haciendo trabajo remoto. Nunca lo habíamos visto y no sabíamos cómo hacerlo. ¿Sí? De un día para otro se nos instaló, y además con problemas sanitarios que nos han demandado un rigor especial en todo lo que tiene que ver con medidas de higiene y seguridad. Son condicionantes que no teníamos previsto. Aumento de problemas de salud mental, burnout, estrés. O sea, tenemos una situación y una coyuntura hoy día de la cual nos tenemos que hacer cargo. Como para empezar a cerrar, a partir de esta conversación, en realidad conversación ha sido monólogo, nadie me ha interrumpido, y no sé si alguien escribió algo, pero no lo puedo ver traté de verlo ahí en los comentarios, no los puedo abrir mientras comparta la pantalla. Pero algunos desafíos creo yo que tenemos en el mediano y largo plazo, ¿sí? Y en el corto plazo también, algunos de ellos. Lo primero, una noticia que no es más bien yo diría que es positiva. Puede parecer que tenemos una tremenda brecha entre lo que son nuestras organizaciones y nuestras áreas de personas hoy día con lo que hemos estado conversando respecto de cuáles son las funciones que deberá cumplir o cómo transita hacia una posición, a un posicionamiento más estratégico. Pero la verdad que si uno mira hacia atrás, 15 años nomás, en la realidad del sector público, las áreas de personas eran muy distintas. En la mayoría de los casos eran áreas unipersonales, a cargo de procesos solamente administrativos,
Y hoy día recientemente están mucho más vinculados a temáticas como la capacitación y la formación, la gestión del desempeño, temas vinculados en algunos casos a la movilidad, al desarrollo, empezando a preocuparnos de temas vinculados al clima laboral, a las relaciones laborales. Es decir, se nos han ido sofisticando los temas, pero también efectivamente hemos ido avanzando. ¿Suficientemente rápido? Probablemente no. De manera homogénea, tampoco. Vamos a encontrar tanto gobiernos regionales como municipalidades con niveles de desarrollo en materia de gestión de personas muy notables y de verdad muy destacados, y otras que probablemente todavía estamos más atrasados en materia de la gestión de personas. ¿Por culpa nuestra? No, por supuesto que no. Tiene que ver con una serie de contextos que van explicando lo que nos va ocurriendo. Pero ciertamente tenemos un avance significativo si miramos hacia atrás respecto de la realidad no más de 15 años. Y esto no lo digo porque se me ocurra, hay una serie de diagnósticos que se han hecho, a lo menos en la Administración Central del Estado, que confirman que efectivamente las organizaciones han ido mejorando sus niveles de desarrollo y de madurez organizacional en materia de sus áreas de gestión de personas. Por otro lado, en la medida que nosotros vamos haciéndonos más complejos, vamos asumiendo nuevos desafíos, las temáticas también se van a ir complejizando. En la medida en que nosotros incrementamos un piso en nuestro nivel de desarrollo, las materias que se nos vienen encima son más complejas. Por ejemplo, si arreglamos el instrumento de evaluación de desempeño y por fin nos pusimos de acuerdo y construimos el mejor sistema y logramos que se use y tenemos un buen proceso de evaluación del desempeño, bueno, es el momento de hacernos cargo ahora de la gestión del desempeño, donde la evaluación es solo una parte y tendremos que incorporar mecanismos para planificar el desempeño, para dirigirlo, para evaluarlo y para mejorarlo de manera continua. Por tanto, en la medida que logramos gestionar exitosamente un determinado subsistema, las temáticas se nos van a complejizar. Nuevas temáticas van a emerger en la medida que empezamos a consolidar subsistemas más tradicionales. Logramos instalar bien la capacitación, perfecto, ahora vamos a tener que hacer gestión del conocimiento. ¿Sí? Logramos hacernos cargo de la aplicación de encuestas de clima, perfecto, ahora vamos a tener que mirar mucho más la cultura organizacional y los procesos de cambio. ¿Sí? Las demandas hacia el área de personas van a aumentar y se van a hacer más complejas en la medida además que nos hacemos más visibles. El costo de que seamos más importantes es que somos más visibles, ya no solamente cuando hay que apagar incendios, sino que de manera permanente. Y en la medida en que empezamos a demostrar importancia y aporte de valor, cuando empezamos a ser útiles a las jefaturas para resolver problemas, también vamos a ser más demandados. ¿Sí? Pero para eso estamos, para eso finalmente nos dedicamos al área, a la función de gestión de personas. Constituirse en un interlocutor validado por estas contrapartes no es un proceso simple, ni siquiera se garantiza aunque dure un cambio de ley. Supongamos que el día de mañana se le amplía la función al servicio civil y empieza a dictar normas en materia de gestión de personas para todos los municipios del país. La primera norma es que ahora ya no van a haber áreas de personal, sino que todas van a ser áreas de gestión y desarrollo de personas y tienen que estar a lo menos en el tercer nivel jerárquico. Súper bonito. ¿Cambia la situación? Probablemente no. Es un primer paso. Lo que vamos a necesitar es empezar a transformarnos en seres útiles, en unidades útiles dentro de la organización. Y para ello es absolutamente necesario una función casi de prédica. Nosotros necesitamos ir convenciendo a los distintos actores del rol que cada uno cumple en materia de gestión de personas, de manera tal de que se sumen a nuestros procesos por convicción, y no solo por el cumplimiento formal de una obligación vertical. Es decir, cuando, por ejemplo, las jefaturas entiendan que cuando están enviándonos a tiempo los formularios de calificaciones no nos están haciendo un favor, sino que efectivamente nos están entregando información que nos permite a nosotros ayudarlos a hacer mejor una parte fundamental de su trabajo, vamos a haber ganado un paso significativo en esta línea. Es posible avanzar obteniendo resultados positivos en el proceso de modernización sin que sea necesario que hayan cambios o modificaciones normativas. Les pongo un ejemplo súper cortito. Hace unos años atrás, yo creo que más o menos unos 10 años atrás, me pidieron que trabajara sobre un modelo de gestión del desempeño para la Administración Central del Estado. Y encargamos una investigación a una consultora y el resultado, la primera conclusión fue, si no se cambia el estatuto administrativo, no se puede hacer ningún cambio. ¿Sí? Porque no vale la pena hacer nada. Y yo me decía, pero ¿cómo? Si lo que está reglamentado en el estatuto administrativo, exactamente igual que en el estatuto municipal, es el sistema de calificaciones. Y si lo que yo quiero es mejorar el desempeño de las personas, no basta con que lo evalúe. Tengo que planificarlo, tengo que dirigirlo, tengo que mejorarlo, tengo que fortalecer la retroalimentación.
Y esas cosas no están en el sistema de calificaciones. Es decir, si yo no toco el sistema de calificaciones porque está establecido normativamente y no lo puedo modificar, sí puedo hacer cambios de gestión, que son decisión de gestión, que solo requieren, que solo requieren voluntad, para introducir prácticas de planificación del desempeño, de dirección, fortalecer la habilidad de retroalimentación, etcétera, etcétera. Y el modelo que construimos básicamente entiende que la calificación es una parte de la evaluación, que a su vez es una parte de la gestión del desempeño. Entonces, no es imprescindible, no es excusa decir que el estatuto administrativo o que el estatuto municipal son súper rígidos y por lo tanto no podemos hacer cambios, porque eso no es real. Es decir, nosotros podemos hacer muchos cambios que son decisiones de gestión sin necesidad de cambiar la norma y no vamos a vulnerar la norma, pero podemos hacer mucho mejor las cosas. ¿Sí? No basta, finalmente, con pregonar lo importante que es la gestión de personas. Podemos llegar a convencer a todo el mundo y le decimos, mire, la gestión de personas es súper importante, los invitamos a conversaciones de este tipo y a muchas más, y les empezamos a decir, mire, nosotros necesitamos ser parte de las definiciones estratégicas, necesitamos ser parte de las decisiones, tenemos que estar presentes en los equipos directivos. Perfecto, supongamos que los convencemos, ahora vamos a tener que demostrarlo. Y eso implica que tenemos que demostrar impacto. Cuando decimos, por ejemplo, lo que decía hace un rato atrás, que reclutar por mérito es mucho mejor que designar a dedo, vamos a tener que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, tendremos que mostrar, por ejemplo, que el índice de rotación o que el índice de supervivencia es mayor cuando yo tengo procesos meritocráticos que cuando soy designado a dedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que ingresaron durante un periodo a la organización por procesos meritocráticos se han mantenido en la organización mucho más que las personas que son designadas a dedo. Y que eso tendrá que ver con que las personas que seleccionamos por mérito, en general tenían competencias que predijimos que eran mejores para el ejercicio de su función y por lo tanto se han mantenido porque están bien evaluadas. O si decimos que el buen trato es fundamental para que la gente trabaje mejor y sea más productiva, tendremos que demostrar cómo han disminuido las licencias médicas, cuánto han disminuido los sumarios administrativos por denuncias de acoso laboral, cuánto han disminuido, por lo tanto, a partir de un mejor clima, también las quejas de los ciudadanos. Es decir, tenemos que empezar a levantar indicadores, algunos de los cuales son bien elementales, como el índice de rotación, el índice de supervivencia, algunos monitoreos de cómo evolucionan los indicadores de clima laboral, y empezar a vincularlos para llegar en algún momento a decir, mire, cuando hacemos una gestión de personas planificada, de largo plazo, conectadas con las necesidades de la organización y con las necesidades de las personas, efectivamente estamos construyendo mejores resultados de la organización. Somos más productivos, han disminuido los reclamos, aumentó la satisfacción ciudadana. Si empezamos a mostrar ese impacto, evidentemente ya no es solo discurso que nuestra función es relevante, sino que somos de verdad importantes. El problema es que, y a mi juicio este es uno de los desafíos de la gestión de personas a nivel mundial, hemos trabajado poco en monitorear indicadores y mostrar resultados de impacto en relación a los procesos que desarrollamos. ¿Sí? Necesitamos consolidar nuestro rol de agentes de cambio, como lo hemos conversado a lo largo de esta presentación. Nosotros necesitamos transformarnos en expertos en esta área, porque finalmente tenemos el imperativo ético de mejorar la gestión de personas, porque es la única forma de entregar mejor servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país. Hoy día, además, con la contingencia nos corresponde liderar la revisión de las planificaciones, metas y las programaciones. Todo lo que teníamos programado, ¿lo podemos seguir desarrollando igual? ¿O tenemos que ajustar prioridades? Y si tenemos que ajustar prioridades, ¿le hemos comunicado adecuadamente a los colaboradores y colaboradoras estos cambios de énfasis? ¿No hemos preocupado de mantener canales de comunicación permanentes y expeditos hoy día con los funcionarios? ¿Cómo están los equipos de trabajo? ¿Hemos generado acciones para disminuir la incertidumbre? ¿Mantenemos una comunicación permanente para la contención? ¿Estamos apoyando a los jefes para que contengan y no solo controlen ni supervisen de manera remota, sino que además contengan emocionalmente a sus funcionarios? ¿Estamos haciendo algunas gestiones que nos permitan demostrar preocupación por las personas? ¿O lo que la gente siente es que estamos preocupados de los procesos, de sacar adelante la tarea? Bueno, si el área de personas no es quien pone estos temas, es probable que nadie los ponga. Les dejo aquí un par de recursos a los que pueden echar un vistazo y que tienen que ver un poquito con estos últimos desafíos. La primera que está aquí, voy a ver si me abre adecuadamente. Si no se los dejo ahí el link. Ya no abrió ya. ¿O sí? Sí, ya abrió.
Este es un pequeño repositorio de algunas buenas prácticas laborales en términos generales, y está por subsistemas, ustedes los pueden mirar. Está, por ejemplo, en materia de inducción, algunos ejemplos de servicios públicos que han desarrollado buenos programas de inducción y ustedes los pueden descargar y mirar. Calidad de vida laboral, lo mismo. Y el segundo link que aparecía allí es lo mismo, pero vinculado a la situación de trabajo remoto. Lo más interesante, a propósito que hay algunas herramientas como la guía para el trabajo remoto, etcétera, que se han desarrollado de manera oficial, lo más importante e interesante a mi juicio es esto que está aquí, que son experiencias de servicios públicos en materia de gestión de la pandemia. Algunos fueron súper anticipatorios. Les quiero destacar este que está aquí, que es de un gobierno regional. El gobierno regional de Coquimbo tiene, mire, guía para trabajar desde tu casa, guía para el cuidado de adultos mayores, guía para el autocuidado en cuarentena para personas que viven solas. Ese es un tema tremendo, ¿no? ¿Cómo trabajamos con niños en la casa? ¿Qué es lo interesante de esto? Ustedes pueden conocer aquí en detalle cómo funciona la iniciativa, y acá, si quieren, están los datos de contacto de la persona a la que le pueden pedir información de cómo ha operado esa actividad en su servicio. Quería terminar dejándoles estos dos pequeños insumos para que no solo todos fueran desafíos ni plantearnos dificultades, sino que más bien para que veamos que hay instituciones que ya han ido avanzando, que nos permiten encontrar prácticas innovadoras y interesantes y que nos pueden ayudar a hacer bien esta parte del trabajo y que nosotros podamos, en definitiva, ser buenos líderes en materia de los procesos de cambio que están viviendo nuestras organizaciones en esta coyuntura en particular, pero aprovechemos la coyuntura para entender que la gestión de personas está cambiando en el mundo entero y nosotros necesitamos ser parte del proceso de transformación. Si nuestra organización está más atrasada, bueno, partamos por conectarnos con municipios o con gobiernos regionales que ya han avanzado en esta materia, articulémonos, aprovechemos estas redes que nos permiten las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer procesos de intercambio de buenas prácticas de benchmarking. Eso, estimado, no sé, ahora recién puede salir y ver si hay preguntas. No pudieron ver lo que les estaba mostrando de las buenas prácticas. Ya, pero les dejo el link. En la misma presentación está el link a el repositorio de buenas prácticas por subsistemas y el repositorio de buenas prácticas en materia de acciones vinculadas a la coyuntura particular del coronavirus y la situación de cuarentena en la que hemos estado sometidos y de trabajo remoto. Se los quise dejar puesto ahí en la presentación, así que ustedes pueden entrar y ahí están las fichas de cada una de esas iniciativas y no duden en preguntarme a mí si es que ustedes necesitan alguna situación, profundizar en alguna cosa mayor. Si yo puedo hacer un puente con otras instituciones que a ustedes les interesen a partir de esto, yo encantado y espero no haberlos aburrido mucho. Hablé yo nomás, no me interrumpieron. Yo quería que me interrumpieran. Pero bueno, tendremos oportunidad de seguir interactuando a lo largo del módulo 1. No sé, ya me extendí harto, Cristian, así que no quiero abusar de tu paciencia. Así que si alguien quiere preguntar, yo quedo aquí disponible y te cedo la palabra a ti. Gracias, Hugo. Me parece una muy buena presentación, pero creo que me quedo con las opiniones de la audiencia que han evaluado súper bien la experiencia, que para todos también es bastante novedosa esto de estar en constantes reuniones, sentados en el mismo lugar, pero con distinta gente todo el día, y aplicando este tipo de metodología a distancia para poder, comillas, conocernos en estas condiciones de educación a distancia. Bueno, simplemente señalar que vamos a disponer esta charla y la presentación del profesor Marchand en la plataforma. Hemos tratado de responder a todas las preguntas que nos han ido haciendo, pero hay una que se reitera, que voy a responder en forma particular, que tiene que ver con los trabajos grupales. En este tipo de
diplomado, a diferencia de un MOOC, que es un curso masivo, digamos, nosotros tenemos que hacer evaluaciones que den cuenta de la aplicación de los contenidos. Por una parte, entonces, hay una evaluación individual, que es a través de un cuestionario online, que contesta cada uno de los estudiantes, y hay otra instancia que es de desarrollo, y que por motivos también del tamaño del curso no podemos desarrollar de manera individual, y tenemos que hacerla de manera grupal. Para eso existe un proceso de selección para la participación del diplomado, que nos asegura que sí se pueden generar redes de trabajo adecuadas, por lo menos a nuestra experiencia. No obstante, revisamos los casos especiales que se puedan ir dando. Pero como premisa, nosotros partimos de la base de que estamos ante un plantel de profesionales que van a poder desarrollar un trabajo interdisciplinario con gente de distintas comunas a distancia, y no creemos que sea pertinente, por ejemplo, hacer consideraciones como de tipo horario de trabajo, porque justamente otorgamos un tiempo suficiente para la coordinación de los equipos y el desarrollo del trabajo. Como les decía al principio de la charla, los trabajos se disponen al principio del curso, y hasta 10 días hábiles terminado el módulo, lo que nos parece que es un tiempo más que prudente para poder desarrollarlo. Además, son trabajos que no son tan extensos, digamos, pero sí dan cuenta de la aplicación de los contenidos de cada una de las unidades. No sé si alcanzamos a abrir una ronda de preguntas. Respecto a lo que estaba diciendo, me pregunta Verónica Chau, los grupos serán asignados al inicio de cada módulo, de tal manera que cuenten con el tiempo necesario para poder coordinarse y preparar la evaluación. Hugo, te cedo la palabra para poder responder a las preguntas que eventualmente pudieran surgir, aunque considerando el tiempo que habíamos planificado la charla, también abrimos la posibilidad de que nos puedan presentar sus preguntas en la sala de preguntas y poder responderlas con posterioridad de manera más extensa. Yo la verdad que quedo sujeto a lo que digan los participantes, lo que digas tú, Cristian. Yo no tengo problemas con responder algunas preguntas que ahora quieran salir o comentarios, pero tampoco quiero abusar del tiempo de cada uno de ustedes. Yo entiendo que es un poco agotador estar frente a la pantalla y sobre todo cuando no hay interacción, así que quedo disponible, Cristian, a cuál sea la metodología que les parezca más adecuado, pero tengo tiempo para conversar si es que así se define. Quedo disponible aquí si alguien quiere hacer alguna intervención. Vamos a ver si alguien levanta la mano y quisiera hacerte alguna pregunta, o a mí. Hola Clotilde, te escuchamos. Mira, soy de la Unión Región de los Ríos. Mira, tengo una inquietud con respecto al horario de las clases, porque esas son online, ¿cierto? Y como dicen ustedes que van también a evaluar la asistencia, el horario de eso me preocupa bastante. Te respondo. Gracias por tu pregunta. El presente diplomado se presenta en una modalidad virtual asincrónica, salvo por esta actividad y la charla final, que son actividades sincrónicas, es decir, que nos convocan a distancia, pero al mismo tiempo. De tal manera que la medición de la asistencia tiene que ver con un seguimiento que hace la propia plataforma cuando tú abres un recurso, por ejemplo la clase 1, que es un PowerPoint, tú lo abres y la plataforma recoge esa actividad y registra esa asistencia. Además,
para el caso de aquellas actividades que no son online, como por ejemplo puede ser la lectura de algún documento bibliográfico, existe una fórmula para poder calcular el tiempo dedicado a tales efectos. De tal manera que la asistencia en modalidades asincrónicas de educación virtual se toma de esta forma, digamos, a través de un seguimiento que la propia plataforma va haciendo a los alumnos a medida que van abriendo los recursos educativos dispuestos en la plataforma. Respecto de la pregunta de Yanira, me dice si acaso pueden proponer grupos, ya que habrán varios de este servicio haciendo el diplomado. En rigor, la conformación de los grupos la definimos nosotros. Había ciertas consideraciones, como por ejemplo, si acaso los funcionarios son municipales o de los gobiernos regionales. En algunos casos vamos a hacer ese tipo de consideraciones. Diego Fuentes, te escuchamos. Sí, hola. Bueno, básicamente un comentario que ya lo había puesto ahí al lado del chat, no sabía muy bien por dónde hablar. Respecto a la presentación de Hugo, y que es valorar que quienes nos imparten estos cursos de formación efectivamente tengan experiencia con el mundo público. Me ha pasado en otras ocasiones cursos similares del área de gestión de personas que las personas que lo imparten solo se han movido en su vida en el ámbito privado, por lo tanto hay muchos temas que no tienen ninguna aplicación a nuestra realidad. Eso me parece súper bien y ojalá que todo el programa se mantenga en la misma línea. Una cosa súper cortita respecto de la presentación de Hugo y las otras que pudiese haber es si pueden disponer de una lámina de bibliografía al final, como para poder ir a buscar o encontrar o en un repositorio, no sé muy bien, los artículos o los estudios a los que hacen referencia. Por ejemplo, Hugo mencionó uno del año 2016 sobre capital humano, que sería súper interesante poder conocer en detalle, no solamente lo que él mencionó. Sí, o sea, tener la opción como de ir linkeando también para profundizar en aquellos temas que a cada uno de nosotros nos parezcan más relevantes dada nuestro rol o nuestro trabajo o nuestro propio interés. ¿Sí? Básicamente eso. Sí, mira, en general cada una de las bibliografías de los módulos está disponible, ya va a estar arriba cuando se ponga cuando quede abierta el respectivo módulo. En el módulo 1 está toda la bibliografía, de hecho, ya compartida a través de la plataforma. Y entiendo que debe estar lo que señalé allí. Voy a volver a revisarlo. Si llegase a faltar algo, se lo hago llegar a través de Cristian para que quede disponible para todos. Así que nada, pues y lo de la experiencia, en mi caso se da la paradoja de que al final todos los años que yo he trabajado en materia de gestión de personas han sido en el sector público. Nunca he trabajado en gestión de personas en el sector privado. Así que tengo el sesgo al revés. Así que qué bueno que lo encuentren útil. De hecho, lamento que no tengamos más espacio para compartir experiencias de lo que nos va pasando precisamente en el conversar con servicios públicos, municipalidades, gobiernos regionales, que tienen prácticas súper interesantes. A veces uno cree que son cosas muy sencillas las que uno hace, y cuando se las comenta al servicio del lado, al municipio del lado, te das cuenta que en realidad le podría ser súper útil. Ese intercambio creo yo que es súper valioso, y hay que tratar de, a pesar de que sea este un espacio virtual, podamos generar ese tipo de redes. Probablemente es de lo más enriquecedor que tienen estos espacios de formación. Hay una pregunta en la sala de preguntas que dice: las clases si acaso serán en el horario de 16 horas. Como yo había señalado, esto es un diplomado asincrónico, es decir, todas las clases van a estar disponibles 24 horas al día durante todos los días que dure el módulo. Así que no aplica la lógica de horario de las clases. Carla.
Tiene desactivado el micrófono. Bueno. Se conecta a Castillo Blas. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, acá Erika. Estaba revisando el material, están los PPT del módulo 1. Entiendo que el objetivo de las presentaciones es que sea un poquito más dinámica porque hay una voz que empieza a narrar lo que dice el PPT, pero la calidad del audio es bien baja. Entonces, esa es la observación que quería hacerla ver para que ver si la pueden corregir o resolverla. Para escucharla mejor, la verdad, porque no se escucha muy bien. En algunas partes uno tiene que acercarse bastante, subirle bastante el volumen al audio. Yo solamente, gracias. Gracias por la observación. Bien. Llegamos entonces así al fin de esta charla inaugural. Le damos a Carla nuevamente, antes de cerrar. Pero tiene apagado el micrófono. ¿Qué pasó? Ya, se salió. Bien. Damos entonces por concluida la charla inaugural de este diplomado de Gestión y Desarrollo de Personas, impartido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial de la Universidad de Santiago. Agradecemos al profesor Hugo Marchant, quien va a estar a cargo del módulo 1 de este diplomado, y a José Agustín Olavarría, el director de la Academia Subdere. José Agustín, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy, Cristian. Perfecto. ¿Alguna reflexión de salida, profesor? Muy contento con la presentación de Hugo Marchand. Creo que era el sello que la universidad quería entregar para darle un marco de inicio, un marco conceptual, bastante práctico también en los ejemplos, que se han ido entregando durante el curso. Por lo tanto, nuevamente, proponer a todos los alumnos que, de hecho, la gran mayoría sigue conectado, así que es un buen indicador, aprovechen al máximo este curso. La oportunidad de aplicar en el mundo municipal todo lo que van a aprender es enorme. Hay mucho por hacer. Por lo tanto, ustedes van a ser los verdaderos embajadores de todo lo aprendido acá y con un cuerpo de profesores con vasta experiencia en el sector público. Por lo tanto, los ejemplos y el trabajo y la lectura van a ser atingentes. Muchas gracias, Cristian, porque tú eres la persona que organiza, articula, orquesta, que todo este proceso de aprendizaje se lleve con mucho éxito. Y gracias por toda tu preocupación previa, en el cual nos ha estado constante. Gracias José Agustín. Es un placer siempre compartir contigo en estas instancias y desearles a todos y a todas el mayor de los éxitos en este diplomado. Espero que salgan con muchas medallas como bomberos y bomberas. Y bueno, estamos entonces a disposición. Como les indiqué al principio, nuestros correos siempre disponibles están en la presentación académica disponible en el módulo 0. Y no sé si Hugo tiene algo más que agregar. Por mi parte, agradecerles a todos y a todas. No, agradecer Cristian, agradecer a José Agustín y a cada uno de los participantes primero por la paciencia, segundo por los conceptos. Mientras estaba hablando no podía leer los comentarios del chat, pero ahora sí, y de verdad muchas gracias por los conceptos que ahí están expuestos. Y nos estamos viendo en el módulo 1, podemos seguir interactuando mucho a través de los foros. Ojo, también a través de los foros pueden ustedes articularse y ir construyendo redes. Yo lo insto a eso, es súper importante mirar prácticas y conectarse. No necesitamos sabernos todas las respuestas, pero sí saber el teléfono del que las tiene.
esto aplica muy bien para la generación de redes también en el mundo municipal y de los gobiernos regionales. Así que muchas gracias y que tengan un buen término de día. Gracias, Uva. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, José Agustín. De nada, adiós. Adiós. Gracias, alumnos y alumnas. Mucho éxito para este diplomado.